Finalmente vamos a poder llegar a tener justamente un resultado que va a ser la combinación de la eficiencia y la eficacia de nuestra gestión a través de esa efectividad que va a medir de alguna forma, ¿sí?, la satisfacción de las necesidades de los interesados. En este caso, desde el área técnica, nosotros escuchamos la voz del cliente, escuchamos la voz de nuestra compañía, donde principalmente se nos pide poder sostener operaciones en forma segura, sostenible y confiable, y maximizar los resultados o los rendimientos económicos. En esa búsqueda de ese resultado, vamos a poder encontrar justamente toda una serie de oportunidades que están atrapadas en nuestras operaciones, y esas oportunidades se pueden transformar en valor una vez que son detectadas y nuestros modelos de gestión de confiabilidad y de mantenimiento empiezan justamente a destrabar ese valor atrapado y empezar a transformarlo en valor ganado. Nos vamos a encontrar justamente con una serie de temas relacionados con las operaciones, donde evidentemente hay una indisponibilidad por fallos o por tiempos de actividades no planificadas, que tenemos la oportunidad de convertir justamente en disponibilidad. Tenemos variaciones de los procesos, aumentos de costos. Bueno, tenemos un sinfín de oportunidades atrapadas en nuestras operaciones, que las vamos a ir encontrando y las vamos a ir liberando a medida que vayamos recorriendo y descubriendo esas acciones que nos van a permitir generar ese valor que estábamos mencionando recién. Entonces, pensando desde ese punto de vista, es muy importante que el diseño de nuestro modelo de gestión de activos considere desde el origen la gestión de los datos, porque los datos al final del día son la fuente de toma de decisiones, con lo cual un modelo de datos coherente, un modelo de datos que sea preciso, un modelo de datos que nos permita actuar en tiempo real, nos va a permitir tomar decisiones acertadas para la generación de valor. También vamos a tener que trabajar sobre las funcionalidades de nuestros activos, vamos a tener que enfocarnos en poder resolver cómo esos activos tienen la capacidad, ¿sí?, de prestar las funciones para las cuales el negocio evidentemente los ha comprado, los ha diseñado y los ha implementado. Vamos a trabajar también en cuáles son las actividades de mantenimiento que se tienen que ejecutar para justamente poder generar ese valor y poner a nuestra organización en un proceso productivo en forma continua. Cómo vamos a vincular y cómo vamos a relacionar justamente el dato desde el punto de vista de la captura del dato, la integración del dato y todo lo que tiene que ver justamente con las redes de OT, desde el punto de vista de poder conectar ese dato con la toma de decisiones y desde ahí poder accionar sobre la generación de valor. Y evidentemente vamos a tener que trabajar en la confiabilidad de nuestros procesos, y es ahí donde vamos a centrar nuestra conversación en el día de hoy. También vamos a tener que trabajar sobre inventarios y vamos a tener que lograr sostener el mantenimiento del día a día con una política de inventarios correcta, que evidentemente tenga el stock disponible en la cantidad necesaria sin tener sobrestock, porque evidentemente eso también sería un desperdicio o un valor atrapado. Y al final del día nos vamos a ir encontrando con una serie de condiciones que van a ir moviendo ese valor atrapado hacia oportunidades de generación de valor. El objetivo final de la integración de un modelo de gestión de ingeniería de confiabilidad y mantenimiento es aumentar la capacidad de nuestros activos, aumentar la productividad de nuestros activos, poder reducir costos, reducir el capital inmovilizado, lo que hablábamos recién, tener un stock de refacciones y repuestos adecuados sin que sea un stock que supere valores que nos pongan en riesgo desde el punto de vista del capital inmovilizado, aumentar la disponibilidad funcional de nuestros activos, aumentar el trabajo desde el punto de vista de la productividad de nuestra fuerza laboral, y esto nos va a llevar justamente a áreas de mejora muy concretas y específicas que están relacionadas con el desarrollo de un modelo de gobierno, contratación y formación de talento, las personas primero, como decimos habitualmente, poder adoptar procesos adecuados de gestión de mantenimiento y confiabilidad, y finalmente enfocar o tener un enfoque integrado a la gestión de datos y la tecnología. Al final, la línea de pensamiento nos tiene que llevar justamente desde el punto de vista de las personas, los procesos, y finalmente vamos a trabajar en ver cómo aceleramos esos procesos a través de la utilización de una buena gestión de datos y de tecnología que nos permita acelerar justamente toda la cadena de valor.
Si seguimos analizando un poco más y empezamos a penetrar un poco en lo que es la gestión de confiabilidad, desde el punto de vista de la generación de valor, la gestión de confiabilidad es, en definitiva, una palanca que nos va a permitir generar valor a lo largo de todo el proceso de nuestra organización. Y cuando nosotros empezamos a pensar en valor, lo primero que tenemos que pensar es justamente cómo se aumenta la ganancia o el valor del accionista. Ese es el concepto básico de generación de valor que tenemos que tener en mente desde nuestro rol de mantenedores y empezar a pensar, como hablábamos recién ya, en gestionadores de riesgo. Y hay dos formas de generar ese valor. Una es aumentando ingresos, otra es reduciendo costos. Nada nuevo hasta acá, es lo que ustedes conocen y habitualmente tratan de hacer todos los días. Pero en esa búsqueda de cómo aumentamos ingresos o reducimos costos, tenemos que empezar a ver cómo lo vamos a hacer de una forma inteligente, de una forma que realmente sea eficaz y eficiente, como hablábamos recién. Desde el punto de vista de los ingresos, vamos a tratar de aumentar la disponibilidad de nuestros activos productivos y vamos a tratar de aumentar la capacidad de esos activos. Entonces ya nuestra ecuación de búsqueda de aumento de valor empieza a ser mucho más enfocada hacia un área técnica, un área donde la gestión de confiabilidad y mantenimiento van a ser clave para poder sostener la generación de valor desde este punto de vista, pero también vamos a trabajar en lo que es la reducción de costos y vamos a poder empezar a entender cuál es la gestión de costos óptimos desde el punto de vista del gasto operativo o la reducción de inversiones o CAPEX, como habitualmente ustedes lo conocen o lo han visto en mucha literatura técnica. Entonces, cuando vamos entrando ya al nivel operativo, encontramos que podemos aumentar esa disponibilidad, reduciendo tiempos de indisponibilidad, donde fundamentalmente lo que vamos a estar buscando desde el punto de vista de mantenimiento es lograr tener una estructura con la capacidad de realizar las tareas de mantenimiento en los menores tiempos posibles, y para eso necesitamos tener procedimientos, necesitamos tener gente calificada, necesitamos tener una estructura de planificación y programación, y necesitamos tener los repuestos adecuados. En esta parte, confiabilidad no va a aportar nada de lo que estamos buscando, pero sí lo va a aportar desde el punto de vista del diseño. Entonces, cuando nosotros empecemos a pensar en confiabilidad, como la definición clásica de confiabilidad lo dice, tenemos que pensar en evitar cómo se rompen o cómo nuestros equipos fallan. Y una vez que empecemos a pensar en mantenimiento, tenemos que pensar en la capacidad que tenemos de restaurar la función de un equipo una vez que ese equipo haya justamente dejado de funcionar o haya entrado en una falla catastrófica. Entonces, desde el punto de vista de cómo estos dos conceptos se relacionan, confiabilidad va a tratar siempre de estar trabajando un paso adelante de mantenimiento, y mantenimiento tiene que ser el medio por el cual confiabilidad puede demostrar y alcanzar los resultados. El aumento de la capacidad de nuestros activos también va a estar relacionado con la eficiencia de los mismos. Entonces, confiabilidad también va a estar trabajando en hacer justamente que nuestros modelos de activos sean mucho más eficientes, tratar de eliminar todo tipo de paradas o pérdidas y cualquier tipo de desvío de calidad. También el aumento de la capacidad va a estar relacionado con los proyectos de capital, con lo cual el concepto de confiabilidad desde el diseño va a ser algo muy importante de tener en cuenta, y nuestra organización tiene que empezar a entender que mientras más temprano involucre a las áreas de confiabilidad y mantenimiento en la parte de diseño de nuestros equipos, ya sea el diseño o la compra e instalación, mayores probabilidades vamos a tener de poder tener operaciones sostenibles en el tiempo con un alto régimen de confiabilidad que se va a traducir en valor para la organización. Posteriormente, la parte de reducción de costos va a ser una consecuencia, ¿sí? Una consecuencia de una alta confiabilidad de equipos realmente diseñados para su propósito, para su fin, y la reducción de inversiones viene evidentemente a consecuencia también de no tener que entrar en un proceso de reemplazo en tiempos cortos de activos por tener diseños o equipos de baja confiabilidad. En el fondo lo que estamos haciendo es extender la vida útil de esos activos, y de esa forma estamos eliminando inversiones y estamos contribuyendo a la generación de valor. También al tener equipos de alta confiabilidad vamos a reducir los inventarios de repuestos, porque evidentemente esa necesidad de estar haciendo reparaciones en forma mucho más frecuente va a ser mucho menor porque los equipos no están fallando. Pero en fin, hablar de confiabilidad, hablar de
mantenimiento de gestión de activos tiene que tener también alguna razón de ser desde el punto de vista de nuestras operaciones. Y acá les quiero compartir muy rápidamente, para que lo puedan dimensionar, cuáles pueden ser los resultados de tener un modelo de gestión de activos, y cuando digo gestión de activos estamos hablando de gestión de confiabilidad y mantenimiento enfocado en la generación de valor y enfocado en la reducción del riesgo. Acá lo que ustedes pueden ver en este gráfico justamente es el valor de la acción de 12 empresas de primera línea de la industria de oil and gas. En este caso estamos viendo el valor de la acción en el periodo que va del año 2003 al 2012 de BP, British Petroleum y de Chevron. Y lo que pueden ver muy rápidamente es que eran empresas que al comienzo, de lo que se puede ver en esta gráfica, tenían un comportamiento del punto de vista del valor de la acción bastante similar, con algunas diferencias, con algunos pequeños saltos, pero que a medida que fue pasando el tiempo y que fueron ocurriendo eventos pero muy particulares en una de ellas, el valor de la acción empieza a cambiar. ¿A qué me refiero con esto? Cuando nos paramos en este punto y vemos justamente qué es lo que pasó en ese momento, estamos hablando del año 2005, hubo una explosión en una refinería de Texas City muy importante. Pueden buscar el evento en YouTube y pueden explorar justamente el alcance que tuvo esta explosión. Y eso en ese momento no generó ninguna perturbación en el mercado, porque hasta esa instancia eran dos empresas de primera línea. El mercado interpretó que eventualmente podía ser un evento aislado, nada que generara la pérdida de valor de la acción de British Petroleum. Posteriormente, casi un año después, un poquito más de un año después, ocurre un segundo evento, donde hay un derrame muy grande en la bahía de Port Hall, y este evento ya empieza a generar ruido desde el punto de vista financiero. Entonces empezamos a ver que ya a partir de este momento el mercado ya no reconoce el valor de la acción de British Petroleum de la misma manera que se lo reconoce a Chevron, y empieza a haber toda una serie de comportamientos y desfasajes del valor de la acción a lo largo del tiempo. Esto se mantiene a lo largo de prácticamente los próximos 4 años, hasta que ocurre un tercer evento. Este evento es mucho más reciente, ocurrió hace 13, 14 años. De hecho, hay una película disponible para ver, conocido como el evento de Deepwater Horizon, y acá evidentemente se genera otra ruptura o otro distanciamiento del valor de la acción de las dos compañías. Cuando ustedes lo miran prácticamente en el tiempo y miran qué es lo que esto representa desde el punto de vista del accionista y de la generación de valor, vemos que se genera una brecha impresionante en el valor de la acción de una empresa respecto a la otra, cuando 10, 12 años atrás estaban prácticamente en el mismo nivel. ¿Qué quiero significar con esto? Con esto lo que quiero significar justamente es el por qué hay que trabajar en un modelo de gestión de activos y por qué dentro de ese modelo, el modelo de gestión de confiabilidad es importante. Cerrando un poco el concepto global para después empezar a trabajar más en lo específico, cuando lo miramos desde un punto de vista de lo que es el modelo estándar de gestión de activos de la ISO 55000, un modelo de gestión de confiabilidad va a estar trabajando justamente en la parte de estrategias y planificación. Vamos a trabajar mucho en la definición de cuáles son nuestros riesgos, identificarlos, poder asociar esos riesgos a nuestros activos críticos, poder desarrollar estrategias de acuerdo a la criticidad de nuestros activos, poder interpretar la gestión del cambio, poder trabajar con modelos de confiabilidad que nos permitan justamente predecir cuál va a ser el comportamiento futuro de nuestros activos, y desde ahí poder redefinir y mejorar nuestras estrategias. Un modelo de confiabilidad estará trabajando justamente en este bloque donde se definen las estrategias y la planificación. Por supuesto que no se trabaja de forma aislada, sino que tenemos todo lo que se define como el contexto estratégico de la organización. Ese contexto estratégico va a estar a su vez condicionado por la voz del cliente que hablábamos hace un rato, las cuestiones legales y regulatorias que evidentemente toda industria tiene y que deben ser atendidas y deben ser consideradas en el diseño de nuestras estrategias.
las condiciones de mercado, como veíamos recién, el comportamiento del mercado en función del riesgo que nuestras operaciones tienen y cómo ese riesgo es interpretado desde el punto de vista del accionista. Y por supuesto hay todo un entorno comercial que va de alguna forma a acompañar el éxito de nuestras operaciones en función de la propuesta de valor del producto o servicio que estemos poniendo en el mercado. Cuando nosotros empezamos a trabajar en el modelo de gestión de confiabilidad, evidentemente ese modelo va a traccionar en el ciclo de vida del activo y vamos a poder acompañar justamente a lo largo del ciclo de vida del activo, no solamente desde la parte operacional, que sería desde el momento en que nuestro activo empieza a prestar servicio, sino como decíamos antes, empezar desde el momento del diseño, la conceptualización, para poder tener realmente un activo que pueda operar a su máxima capacidad al menor costo. Entonces, cuando ya empezamos a visualizar esa idea de confiabilidad relacionada al concepto de gestión de activos, es cuando también tenemos que empezar a pensar en el mantenimiento, porque en definitiva el mantenimiento va a ser el medio, va a ser de alguna forma el driver que nos va a conducir a poder ejecutar las acciones que están siendo diseñadas y están siendo planificadas. Entonces, cuando empezamos a mirarlo desde un punto de vista de cuáles son esos diferentes estadios de madurez y cuáles son los impulsos que se requieren para ir cambiando de estadio en estadio, nos vamos a encontrar con 5 estadios que actualmente están vigentes. Hoy ya estamos hablando de la 5ª generación, todavía es un proceso bastante nuevo, que está más relacionado con todo el advenimiento de lo que es la inteligencia artificial, el dato en tiempo real y todo lo que tiene que ver con la conectividad, pero sin entrar a ese punto de desarrollo. Lo que nosotros primero tenemos que lograr entender es justamente cómo vamos a evolucionar a través de nuestro modelo de gestión de confiabilidad en un modelo de gestión de activos que vaya madurando progresivamente desde lo que es un proceso totalmente regresivo, ¿sí? Donde evidentemente no hay ningún control, no hay ningún tipo de ahorro a corto plazo, no hay ningún tipo de motivación salvo lograr gastar lo menos posible, a un modelo reactivo, donde ya empezamos a tener por lo menos el control de lo que pasa desde el punto de vista del control de la reparación, respondemos a las fallas, se busca siempre ser protagonista desde ese lugar, un modelo que, aunque parezca mentira, todavía sigue existiendo en muchas de nuestras empresas y compañías. Ya después empezamos a evolucionar a un modelo donde ya la planificación, la capacidad de programar, coordinar, de tener cierta disciplina operativa en nuestras actividades y empezar a pensar en evitar las fallas, se empieza a transformar ya en nuestro objetivo o en nuestra meta, hasta el modelo proactivo que ya empieza a proponer una eliminación de defectos, no trabajar sobre las fallas, sino empezar a mejorar y empezar a eliminar la posibilidad de que esas fallas existan. Empezamos a hablar de conceptos de mantenimiento de precisión para poder sostener justamente la vida del activo lo más posible. Empezamos a hablar de valor, un poco lo que hablábamos recién, el concepto de tener estructuras con alta capacidad desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista de gestión. Ya hablamos de disponibilidad, empieza a ser la motivación de nuestra organización, empezar a hablar de disponibilidad y empezar a ser más competitivos. Y en este proceso de crecimiento llegamos a lo que es la estrategia, en la 4ª generación, que ya empieza a pensar no solamente en mejorarlo, sino en la innovación. Y acá es donde empiezan a aparecer otros conceptos, donde empezamos a integrar operaciones, toda la cadena de suministro y comercialización. Acá ya hablamos de confiabilidad operacional, lo deben haber escuchado, donde ya las personas y los procesos se empiezan a integrar a lo que es la confiabilidad de los activos. Ahí empezamos a hablar de innovación, de crecimiento y empezar a acercarnos a los mejores en su clase desde el punto de vista de la gestión de confiabilidad, mantenimiento, en definitiva, gestión de activos. Bueno, nos vamos convergiendo ya de a poco hacia el tema central de la presentación y en este proceso de entender cómo evolucionamos desde un modelo reactivo a un modelo proactivo. Hay 2 formas de hacerlo. Lo podemos hacer en forma secuencial, como hablábamos recién, pasar de un modelo reactivo a un modelo planificado y de ahí a un modelo proactivo, que en definitiva esto es lo que pareciera ser el camino normal o el camino natural para poder llegar a ese modelo de clase mundial y poder tener realmente una operación segura, confiable y sostenible. Pero en definitiva este camino sí es un camino que hay que transitarlo, pero
hay que hacerlo de dos formas. En lugar de hacerlo de una forma secuencial, como lo vemos en este gráfico, tenemos que pensar en hacerlo de una forma paralela. Por un lado, trabajar fuerte desde lo planificado para sacar rápido los defectos, ¿sí? Poder eliminar rápidamente los defectos, pero en paralelo tenemos que trabajar en forma inteligente para poder eliminar la fuente de los defectos. Entonces acá es donde vamos a trabajar desde el punto de vista del modelo de gestión de confiabilidad, mientras en esta parte va a estar trabajando el modelo de gestión de mantenimiento. Al final, estos dos modelos que van a estar coexistiendo y se van a estar retroalimentando unos a otros, van a poder permitir justamente que el modelo de mantenimiento sea un modelo mucho más predecible, donde la energía que se ponga en juego sea la menor posible a través de el foco que entregue confiabilidad en el diseño de esas estrategias y en la eliminación de los defectos como principal objetivo. Entonces acá como ejemplo, para dar un poco más de contexto al concepto, acá lo que se ve es un ejemplo donde hay un posicionador de una válvula que está en un sistema que evidentemente por cuestiones operativas opera a alta temperatura. El posicionador fallaba prácticamente cada 3 meses, sus componentes no podían resistir esa temperatura y cada 3 meses el posicionador fallaba. Lo que se decide hacer desde el punto de vista de la gestión de mantenimiento es un reemplazo a tiempo fijo y reemplazan el posicionador justamente cada 3 meses. A partir de ese momento no había más fallas, ¿sí? Desde el punto de vista de la operación de esta válvula, pero había una actividad de mantenimiento preventivo de reemplazo a tiempo fijo justamente cada 3 meses con un costo de aproximadamente $2.000. Cuando se empieza a trabajar desde el concepto de la eliminación de la falla, lo que se termina definiendo y haciendo es aislar todo el sistema periférico a la posición de la válvula para evitar que ese calor pudiera interferir en el actuador, en el posicionador de la válvula, y de esa forma se elimina directamente la fuente del defecto del posicionador y se elimina el reemplazo cíclico y los costos asociados. Eso es como para que ustedes vayan visualizando lo distinto que es pensar desde una óptica de mantenimiento a pensar desde una óptica de confiabilidad. Entonces, llegamos acá a poder ver en este gráfico de vista conceptual un modelo de gestión de activos desde la óptica de la Asociación de Profesionales de Gestión de Activos de Estados Unidos, que han desarrollado y diseñado justamente este marco de elementos de uptime, que de alguna manera muestran cuál es la caja de herramientas que un ingeniero, en realidad no vamos a hablar de un ingeniero de confiabilidad, sino vamos a hablar de un ingeniero de gestión de activos, tiene a disposición para desarrollar justamente esa estrategia. Y acá lo que ustedes pueden ver, no vamos a entrar en detalle porque no tenemos mucho tiempo, pero lo que el segundo paquete tiene que ver justamente con herramientas de liderazgo, fundamental tener un buen liderazgo, y el tercer paquete tiene que ver con los procesos de negocio. Cada uno de estos paquetes de herramientas, evidentemente combinado de la forma adecuada, nos va a permitir justamente diseñar nuestra estrategia de gestión de activos, involucrando justamente la gestión de mantenimiento, de confiabilidad y al negocio a lo largo del ciclo de vida que hablábamos recién, donde vamos a tener que desarrollar esas estrategias para mantener el activo funcionando en forma segura y de una manera rentable. Entonces, cuando miramos el paquete de actividades o herramientas técnicas, a su vez encontramos tres grupos bien claros y bien diferenciados. El primer grupo tiene que ver con ingeniería en confiabilidad para el mantenimiento, que es básicamente lo que vamos a estar hablando en el día de hoy. El segundo grupo tiene que ver con todo lo que son técnicas de mantenimiento predictivo, cómo poder gestionar de una forma temprana el riesgo de nuestros activos a través de diferentes técnicas de monitoreo de condición. Y el tercer grupo tiene que ver con lo que es la ejecución, ¿sí?, del mantenimiento, ¿sí?, lo que se define Work Execution Management, donde vamos a tener todo lo que es la parte del mantenimiento preventivo, todo lo que tiene que ver con la planificación y programación, cuidado por el operador, que es cómo operaciones se involucra en actividades de mantenimiento de bajo riesgo, la gestión de repuestos, eliminación de defectos, como un proceso de retroalimentación a lo que es ingeniería de mantenimiento, y todo lo que tiene que ver con la gestión de la orden de trabajo dentro de nuestras plataformas. Entendiendo ese paquete
de herramientas, tenemos que empezar a ver cómo vamos a trabajar para transformar esa realidad reactiva que tiene o que podría tener hoy nuestro proceso, en un proceso justamente totalmente opuesto, que sería un proceso totalmente proactivo, donde todas estas herramientas utilizadas de la forma correcta, evidentemente no tienen que ser todas usadas al mismo tiempo, no todos los desafíos tienen que ser abordados por todas las compañías porque hay diferentes estadios de madurez, pero entendiendo que eligiendo de la forma correcta cada una de las herramientas, podemos desarrollar un sistema de gestión de activos totalmente alineado con el negocio, la generación de valor, lo que hablábamos, la reducción de riesgo, y de esa manera contribuir desde nuestro lugar como mantenedores. Avanzando un poco más y entendiendo un poco que confiabilidad se tiene que enfocar en el concepto del defecto, cómo puedo yo gestionar un defecto desde el momento cero para poder evitar que ese defecto se transforme en una falla y que esa falla a su vez impacte en la disponibilidad de nuestros activos. Tenemos que tener una definición clara y concreta de qué es un defecto, y desde el punto de vista de lo que nosotros tenemos que entender como defecto, es cualquier cosa que tenga la capacidad potencial, y acá estamos hablando justamente de algo potencial, no algo real, de erosionar el valor del negocio, desde un punto de vista que puede ser productivo, la seguridad de las personas, o plantear algún riesgo, o impactar negativamente en el medio ambiente. Ese concepto de defecto es lo que ustedes tienen que incorporar desde el momento cero para empezar a visualizar en dónde hay que enfocar nuestra energía cuando hablamos de eliminación de defectos. Una falla es la consecuencia de un defecto no gestionado. Y la mejor forma de eliminar una falla es eliminar el defecto. Entonces, cuando nosotros empezamos a entender el valor del control del defecto y empezamos a entender también que ese valor de control lo tenemos desde el momento cero, cuando empezamos a diseñar, empezamos a especificar la compra, la especificación técnica de un equipo, vamos a entender que a medida que no tomemos control de ese concepto en la etapa temprana de diseño, el valor de poder eliminarlo a medida que ese equipo vaya evolucionando en su ciclo de vida va a ir aumentando prácticamente 10 veces por cada una de las etapas que vaya pasando. Si yo el defecto no lo elimino en la etapa de diseño y lo quiero eliminar en la etapa de instalación, me va a costar 10 veces más. Y si no lo elimino en la etapa de instalación y lo voy a tratar de eliminar en la etapa de operación, me va a costar 10 veces más. Entonces, al final, cuando uno mira hacia atrás, el no haber gestionado el defecto nos está condicionando la vida útil del equipo y el costo de mantener ese equipo dentro de un valor funcional a lo largo de todo su ciclo de vida. Entonces, fíjense qué importante que es poder tener esto muy claro y poder transmitirle a nuestra compañía lo importante de tener equipos con la confiabilidad de diseño adecuada a nuestras necesidades, y no solamente mirar el impacto del costo de la inversión, sino mirar el impacto del costo a lo largo de todo el ciclo de vida. Entonces, cuando uno empieza ya a tener eso en cuenta, empezamos a trabajar ya con los diferentes modelos, clásicos modelos, ¿sí? de lo que tiene que ver con el modelo de representación estadístico de fallas, pero ya empezamos a eliminar desde el diseño todos aquellos defectos que evidentemente puedan estar impactando en forma negativa en la operación y mantenimiento. No obstante, la gestión de estos modelos estadísticos de fallas es algo que tenemos que tener en cuenta, y tenemos que poder diferenciar dos grandes familias de acuerdo a cuál es el impacto que tiene un defecto, o en realidad una falla que puede estar representada por la edad o por el desgaste, de una falla que puede estar generada en forma totalmente aleatoria. Entonces, cuando uno mira y interpreta desde diferentes lugares, acá hay varios estudios hechos a lo largo del tiempo que van mostrando diferentes números o diferentes porcentajes, pero al final, si los miran en detalle, la mayoría de ellos tienen un comportamiento bastante similar. Terminamos concluyendo que entre el 6 y el 23% de los defectos están asociados a fallas relacionadas con la edad, con lo cual son defectos y fallas que pueden ser gestionadas a través de mantenimientos preventivos o basados en el tiempo, y un 77 a un 94% son fallas que pueden simplemente aparecer en forma aleatoria y que tienen que ser gestionadas a través de otro tipo de estrategias. En definitiva, empezar a entender esto desde un punto de vista conceptual
nos va a permitir llegar al momento de diseñar nuestras estrategias y empezar a elegir correctamente cuáles son las estrategias que mejor pueden resolver cada tipo de modo de falla de acuerdo al origen que este modo de falla pueda tener. Cuando nosotros seguimos avanzando en este proceso de entender el defecto y entender cómo contribuimos o no contribuimos en su generación, empezamos a encontrar que las personas terminamos siendo el factor determinante de lo que hablábamos antes, confiabilidad operacional, toma como parte focal lo que es la confiabilidad humana, y en definitiva encontramos que también hay un gran impacto en lo que es la operación de nuestros activos o la mala manera de mantenerlos desde el punto de vista de cómo nosotros interferimos en su vida, no llevando adelante tareas de mantenimiento o no operándolo dentro de los límites adecuados. Al final, lo que estamos viendo acá, que más del 80% ¿sí? De las fallas son generadas por la participación humana de alguna u otra forma. Entonces, cuando hacemos esta comparación mirándolo desde el punto de vista de las personas, se pueden dar cuenta que hay que trabajar mucho, no solamente en la confiabilidad de diseño, sino en la confiabilidad operacional y principalmente en la operación de nuestros activos. Ustedes van a encontrar seguramente, si hacen el ejercicio de buscar a operaciones como un socio estratégico, que mientras más se inviertan en entrenar a los operadores, no solamente en la operación correcta, sino en la detección temprana de defectos, mantenimiento va a poder trabajar de una forma mucho más ordenada, y todavía ni siquiera estamos hablando de confiabilidad. Estamos hablando de la detección de defectos o fallos, donde todavía nosotros no hemos hecho más que asociar a operaciones en un proceso justamente de extensión de la vida útil de nuestros equipos, operándolos dentro de los límites correctos y haciendo que el operador sienta que el equipo es parte de sí mismo, con lo cual lo va a cuidar de una forma totalmente distinta al solo hecho de operarlo. Las mejoras prácticas de operación y mantenimiento son la clave de todo, definitivamente. Cuando miramos esto en una curva de tiempo y empezamos ya a decir, bueno, ¿dónde vamos a trabajar desde el punto de vista de confiabilidad? Lo que hablábamos antes, en esta curva lo que ustedes pueden ver acá es que desde el momento que se especifica y se diseña un equipo, hasta el momento en donde se instala y posteriormente empezamos a tener la evidencia de la primera falla potencial, esta es la zona, ¿sí?, que nosotros queremos lograr maximizar, ¿sí?, desde el punto de vista de la eficiencia del funcionamiento del equipo, y evidentemente queremos hacerlo de una forma tal que la confiabilidad intrínseca que tiene el equipo en el momento que ha sido comprado justamente se mantenga en el tiempo y nos permita que este punto P que tenemos acá, que es en el que empieza a aparecer una falla potencial, no se manifieste en forma temprana y lo podamos extender en el tiempo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si nosotros no trabajamos en esa confiabilidad desde el punto de vista del diseño, lo que va a pasar es que esa confiabilidad va a ir bajando porque no estamos teniendo control desde el diseño, y en el único momento que la vamos a poder recuperar es en el momento en que empecemos a hacer acciones de mejora, ¿sí?, o empecemos a hacer modificaciones para que evidentemente el equipo logre recuperar valores de confiabilidad de acuerdo a su valor intrínseco, salvo que hagamos un upgrade del equipo muy grande y logremos salir de ese valor intrínseco y podamos ir a un valor mucho mayor, pero generalmente son esfuerzos que desde el punto de vista de costos por ahí no son lo suficientemente convenientes. Si nosotros en este viaje de entender justamente cómo tenemos que movernos, uno lo que busca es moverse de una falla catastrófica a una falla funcional, a una falla potencial, pero finalmente queremos llegar a esta zona que la estamos marcando justamente en el intervalo IP, que es justamente la zona donde vamos a trabajar directamente en la eliminación de defectos para que esta falla potencial, como decíamos antes, nunca ocurra. Si lo relacionan desde el punto de vista de la seguridad, es el mismo proceso cuando uno transita, ¿sí? Todo la pirámide de seguridad, desde justamente empezar a eliminar los actos inseguros para nunca llegar a tener un evento serio. Este es el mismo concepto desde el punto de vista de confiabilidad. Entonces, cuando estamos ya en este punto de madurez y este punto de entendimiento, es donde aparece justamente el modelo de gestión de confiabilidad. Y lo primero que vamos a ver es que este modelo, como hablábamos antes, está diseñado
¿sí? Para poder gestionar el riesgo de nuestros activos físicos. Está ubicado en un plano estratégico y siempre está enfocado en el futuro. Es importante uno cuando diseña la estructura humana me refiero a las personas que van a trabajar en nuestra compañía, tanto sea en la parte de confiabilidad como en la parte de mantenimiento, tenemos que tener mucho cuidado en no mezclarlos, porque necesitamos que haya foco en diferentes líneas de tiempo. Mantenimiento se va a estar enfocando siempre en el presente y confiabilidad se va a estar enfocando siempre en el futuro. Entonces, esa falacia, esa mentira de que el supervisor del taller puede ser supervisor y puede ser ingeniero de confiabilidad, no es un buen negocio, definitivamente. Tenemos que buscar la forma que la gente que trabaja en confiabilidad esté trabajando en confiabilidad de las 8 de la mañana a las 4 o 5 de la tarde, y no circunstancialmente cuando le queda tiempo. Aparte hay todo un proceso de formación, hay todo un proceso de alineación de conocimiento, de aplicación que necesitamos que ocurra en forma rápida, y si uno trabaja en confiabilidad 1 a 2 horas por semana, evidentemente nunca va a lograr los cambios que se necesitan para lograr que esa operación sea sustentable en el tiempo y que evidentemente logre la disponibilidad deseada. Entonces, acá es donde aparece justamente el concepto de empezar a trabajar desde el punto de vista estratégico, y es la base sobre la cual se va a apoyar evidentemente mantenimiento, ¿sí? Confiabilidad es la base donde mantenimiento va a poder operar, y evidentemente la otra pata de este proceso es la gestión de materiales, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con MRO o el inventario de repuestos, y de esta manera, trabajando los tres pilares en conjunto, se puede lograr una excelencia operacional, que evidentemente es el objetivo final, pero no se logra si estas tres estructuras no trabajan en forma conjunta. Al final, el objetivo que vamos a tratar de alcanzar es justamente garantizar la confiabilidad, la mantenibilidad de los activos, y esto es fundamental a un costo, riesgo, beneficio que sea óptimo para el negocio. Cuando decimos costo, riesgo, beneficio, estamos hablando del costo de hacer, del riesgo de no hacer y del beneficio de haber tomado la decisión de haber realizado esa acción. Entonces, este equilibrio hay que buscarlo permanentemente, porque si no podemos generar una estructura con un grado de confiabilidad, con un grado de certidumbre, con un grado que va en contra de la rentabilidad del negocio. Al final del día, nosotros nos pagan para ser hoy tomadores de riesgo, controlado, medido, alineado con las expectativas de la compañía, y no para buscar la máxima confiabilidad o la máxima disponibilidad de nuestros equipos a cualquier costo. Se enfoca en la gestión de riesgo, como decíamos recién, con lo cual, bueno, no lo vamos a repetir, y se orienta al ciclo de vida del activo. No estamos mirando nunca en el corto plazo, sino que estamos mirando siempre en el largo plazo. Este ejercicio no es difícil. SIGAM tiene un curso muy interesante en lo que hace al costo del ciclo de vida de los activos, para que lo puedan dimensionar y lo puedan entender mejor, pero es un ejercicio que hay que hacer y hay que saber venderlo desde el punto de vista del negocio, ¿sí? Porque muchas veces tenemos que mostrarle a la organización que comprar un equipo A que vale 4, hoy es mejor que comprar un equipo B que vale 2. Entonces, si la empresa mira a corto plazo, va a querer comprar el equipo B que vale 2, y en realidad, más allá del precio, lo que nosotros tenemos que asegurar es cuál es la capacidad que tiene ese equipo de prestar su función a lo largo de su ciclo de vida al menor costo. Cuando hacemos ese tipo de análisis, nos vamos a encontrar muchas veces que nos conviene comprar el equipo A que vale 4 y no el equipo B que vale 2. Pero bueno, hay que sustentarlo y hay que fundamentarlo, fundamentalmente. Siguiendo un poco con esto, llegamos justamente al corazón de la presentación, que es cuál es el modelo que deberíamos lograr diseñar para sostener justamente operaciones confiables, seguras y sostenibles en el tiempo. El modelo es un modelo clásico, ¿sí? Lo van a poder encontrar en mucha bibliografía. Lo importante es entender justamente qué es lo que ocurre en cada uno de estos procesos y por qué estos procesos están secuenciados y están alineados de la forma en que los vemos en este momento. Hay tres etapas o tres bloques, digamos, que tenemos que tener en cuenta. Hay un bloque que se define como fundacional. En el bloque fundacional lo que vamos a estar haciendo es trabajar justamente sobre la fundación de nuestra planta, desde el punto de vista de poder tener todos los equipos registrados, todos los equipos nomenclados, todos los equipos
con toda su información técnica disponible, que en definitiva es la base de todo el proceso, poder conocer cuál es el alcance o cuál es el límite de batería, como se define habitualmente, sobre el cual vamos a tener que desarrollar el modelo de confiabilidad y posteriormente el modelo de gestión de mantenimiento, poder desarrollar una jerarquía, ¿sí?, ordenada, sistémica, dentro de nuestra plataforma EAM, no importa la marca que ustedes tengan, no viene al caso, pero poder tener esa jerarquía totalmente definida. Se recomienda utilizar la norma ISO 14224 como guía para poder tener justamente una jerarquía que permita generar valor en el momento que necesitemos utilizar el dato que hablábamos antes de estos procesos de gestión de confiabilidad y mantenimiento. Hoy son data driven, con lo cual es fundamental tener un dato sanitizado, un dato que sea coherente, un dato que sea preciso. Entonces, entre lo que se definen como, como variables estructuradas y no estructuradas desde el punto de vista de los datos fundacionales de los activos y la estructura jerárquica dentro de nuestras plataformas de AM, empezamos a tener coherencia, empezamos a tener un punto de partida sólido para poder desarrollar el modelo. Después, lo que tenemos que hacer es poder caracterizar a nuestros equipos de acuerdo al riesgo de perder o no su función. Este es un proceso que se puede hacer de muchas formas, en formas, digamos, analíticas, en formas que pueden ser cualitativas o cuantitativas. Lo podemos basar en riesgo, lo podemos basar en consecuencia. Bueno, en fin, hay una cantidad variada de posibilidades de hacerlo. Lo importante es hacerlo y hacerlo de una forma correcta y hacerlo una sola vez, ¿sí? Esto es fundamental, tomarse el tiempo para que esto ocurra, porque evidentemente son esfuerzos que se tratan de hacer por única vez. Por supuesto que es un proceso dinámico. Cuando cambian las condiciones de contexto operativo de nuestros equipos, hay que revisar si estos equipos siguen teniendo el mismo valor de criticidad de acuerdo al riesgo para sus operaciones. Y después ya pasamos a lo que es la parte que definimos confiabilidad en sí, que es el diseño, ¿sí?, la definición primero de las estrategias de control y después el desarrollo de esas estrategias y planes de mantenimiento. Este es el corazón, ¿sí?, el corazón de lo que es la eliminación o mitigación de los modos de falla que evidentemente no queremos tener. En ese sentido, para lograr aumentar la mantenibilidad en el proceso de tener los repuestos disponibles, en el caso de tener que enfrentar una falla o tener que efectuar un preventivo a tiempo fijo, tenemos que trabajar en la creación de la lista de materiales, algo que generalmente no se hace siempre o no se hace bien. Lo mismo pasa con las estrategias. Entonces, al final, si estas dos etapas del modelo de gestión de confiabilidad no son ejecutadas correctamente, en realidad todas, ¿no?, pero voy repasando lo último que vamos hablando. Cuando llegamos al final de este proceso, encontramos que mantenimiento no tiene la base, como hablábamos recién, este proceso de confiabilidad soporta el proceso de mantenimiento. Entonces, mantenimiento, en lugar de poder trabajar en el control de las fallas potenciales a través de sus estrategias, trabaja en la eliminación de las fallas porque las estrategias no existen o las estrategias no se practican o no son lo suficientemente claras. Entonces acá tenemos que trabajar en lo que es la creación de los listados de materiales, en poder volver a revisar cuáles son los repuestos críticos. Recuerden que no necesariamente un repuesto crítico pertenece a un equipo crítico, ¿sí? Son dos conceptos que se trabajan en forma independiente. Hay una relación, por supuesto, pero acá podemos estar encontrando repuestos críticos que por ahí no están dentro de lo que es un equipo crítico, o puede ser que no todo repuesto de un equipo crítico sea crítico. Una vez que tenemos control desde el punto de vista del diseño de nuestras estrategias y nuestros planes, y hemos acompañado en el desarrollo de identificación de los repuestos críticos, ya pasamos a la etapa de mejora continua, y la etapa de mejora continua evidentemente tiene, digamos, como fin poder optimizar los planes de mantenimiento. ¿Cómo vamos a optimizar estos planes de mantenimiento? Bueno, estos planes de mantenimiento se van a optimizar a través de procesos que van a estar corriendo en paralelo y que los vamos a estar practicando con diferentes disparadores de acuerdo a la necesidad. Por un lado, cada vez que podamos identificar algún tipo de pérdida en nuestro proceso, evidentemente tenemos la oportunidad de desarrollar un análisis de causa-raíz y de esa forma retroalimentar a nuestras estrategias y de esta manera poder eliminar las pérdidas dentro del proceso. De la misma manera vamos a utilizar la misma herramienta, análisis de causa-raíz, para poder eliminar las fallas que estén ocurriendo. A su vez, cuando identifiquemos y analicemos las fallas o
identifiquemos y analicemos las pérdidas, vamos a poder actuar sobre el diseño de nuestra instalación para retroalimentar futuras instalaciones gemelas y de esa forma tener equipos o activos mucho más confiables desde el diseño. A su vez también vamos a poder desarrollar diferentes análisis con herramientas estadísticas de confiabilidad para poder tener la capacidad de predecir y ajustar frecuencias y las diferentes modificar, perdón, frecuencias de acuerdo al riesgo que querramos correr, y de esta manera vamos a optimizar los planes. Y finalmente vamos a tener lo que es la gestión del cambio, que son las herramientas que nos van a permitir realizar cambios en nuestras operaciones de manera segura, sin impactar justamente en la seguridad de las operaciones, las personas, y evidentemente sin impactar la disponibilidad de los activos. Entonces, desde este punto de vista, también vamos a influir sobre el diseño de las instalaciones y vamos a poder indirectamente mejorar el mantenimiento por eventos que son generalmente catastróficos y generan realmente impactos negativos a nivel no solamente de la empresa, sino a nivel de la comunidad. Lo que vamos a mirar ahora un poquito es alguna de estos procesos, simplemente como para reforzar la importancia que tienen, y en ese sentido, el primer proceso que vamos a repasar es entender justamente la estructura jerárquica que debe tener un árbol de equipos dentro de cualquier plataforma de AM. Acá, como decíamos, hay una bibliografía, una norma internacional que se las recomiendo, independientemente que está diseñada para lo que es oil and gas. Es una norma de cabecera para cualquier ingeniero de confiabilidad, que es la 14224, porque no solamente nos permite entender cómo armar una jerarquía desde un punto de vista de una estructura que se alinee a lo que estamos hablando, sino que también les va a dar mucha información respecto a cómo manejar y cómo definir estructuralmente el dato de mantenimiento y confiabilidad para hacer una buena gestión y poder tener buenos indicadores, para poder tener un buen manejo de la información, con lo cual es una norma muy interesante. En definitiva, acá en un ejemplo, lo que vamos a tratar de representar conceptualmente es entender justamente cómo tiene que ser la apertura jerárquica de la estructura de equipos de una organización. En general, acá ustedes lo que ven son 9 niveles, ¿sí? Desde el nivel 1, que es la industria a la que pertenece el activo, al nivel número 9, que es la parte. Nosotros siempre vamos a estar trabajando, cuando hablemos de estrategias, vamos a estar trabajando sobre el componente mantenible, ¿sí? Siempre la estrategia tiene que estar definida, el componente mantenible puede estar definida a la subunidad o el equipo, pero principalmente el modo de falla va a ocurrir acá. Entonces nosotros tenemos que apuntar nuestra estrategia a el elemento que va a ser de alguna manera atacado por ese modo de falla, ¿no? Entonces, estructuralmente, el proceso de jerarquización arranca, por ejemplo, para lo que es una industria de petróleo, donde evidentemente sería la industria, la categoría de negocio, acá estamos hablando de midstream. Concretamente acá ya llegamos al punto de la instalación, ¿sí? el sitio donde estamos operando. Acá estamos hablando a nivel de una planta o un sistema, en este caso una estación de bombeo. El nivel subsiguiente ya estamos hablando de una familia de bombas booster. Nivel 6, ya estamos identificando el equipo, como ven acá, alineado a lo que es el equipo. Nivel 6, ya estamos hablando de un equipo físico, ¿sí? Hasta acá son todas ubicaciones funcionales. Y llegamos a lo que sería un nivel 7, en este caso, que sería una subunidad, linterna de rodamientos, y finalmente llegamos a el nivel 8, que es el rodamiento, que es el elemento mantenible. Sobre esta línea vamos a trabajar en lo que es el desarrollo de estrategias. Esto lo que nos permite es poder desarrollar estrategias a niveles justamente de elementos mantenibles que después se puedan replicar en otro tipo de equipos que tienen los mismos elementos. Por supuesto, podrán haber un contexto operacional distinto, podrán haber frecuencias distintas, pero los modos de falla van a estar muy relacionados al tipo de elemento que vamos a mantener. Entonces, desde ese punto de vista, esta estructura de 6 pasos, muchas veces se arranca directamente en la terminal o en lo que sería la planta, se omiten los niveles de negocio y de industria, porque en definitiva es simplemente agregarle 2 niveles a nuestro árbol dentro de lo que es nuestra estructura de equipos, pero al final no deberían llevarles más de 6
pasos desde que salen desde la planta, terminal o sitio, hasta llegar justamente a la identificación del activo físico, y no más de 2 niveles para llegar al elemento mantenible. Se ven muchas veces árboles de equipos que tienen 14, 15, 20, 25 niveles, son árboles de equipos muy difíciles de manejar y que no tienen ningún valor agregado. Cuando hablamos de la evaluación de criticidad, que hablábamos recién, acá un caso práctico, evidentemente se puede desarrollar de muchas formas distintas, pero en definitiva lo que hablábamos es asociar el concepto de criticidad al concepto de riesgo. Entonces vamos a tratar de definir una matriz, una matriz de probabilidad de impacto. Acá es una matriz de 3x3, en general hoy se recomiendan matrices de 4x4, 5x5, pero lo importante de esto, más allá de cómo definen ustedes la matriz, es poder establecer cuáles son los drivers o cuáles son los parámetros que la compañía identifica justamente como parámetros que tienen que ser valorados desde el punto de vista de riesgo. Esto se hace a medida, evidentemente, hay muchas directrices, está la normativa Noruega Z008 que los puede ayudar también, pero es una normativa hecha también para la industria del petróleo. Pero bueno, mi recomendación es entender el concepto y después diseñar su propia matriz de riesgo, su propia matriz de valoración, porque evidentemente hay que hacer la medida del negocio a medida de lo que ustedes interpretan, y esta matriz es importante que también esté alineada al riesgo que la empresa está en condiciones de asumir, por ejemplo, desde el punto de vista de una reparación o desde el punto de vista de una pérdida de producción. No es lo mismo una industria pesquera que una industria minera, que una industria de oil and gas, manufactura. Entonces estas matrices o estas tablas de riesgo no las van a encontrar en ningún lado. Es el primer ejercicio que tienen que hacer desde confiabilidad, poder definir en forma multifuncional cuáles son los parámetros y cuáles son los niveles de riesgo para poder establecer en definitiva el nivel de criticidad de sus activos. Una vez que lo tienen desarrollado, van a encontrar o van a seguramente tener un output parecido a este, donde van a tener todos sus equipos, la clase y el tipo de equipo. Estos son datos estructurados, lo que hablábamos antes. Es importante tener clasificados los equipos porque después vamos a querer hacer estadísticas, vamos a querer sacar conclusiones, poder sacar tiempo medio entre fallas de familias, querer entender si las fallas de la familia A con respecto a la familia B. Entonces es fundamental que desde el comienzo los datos fundacionales estén todos cargados. Y acá no vamos a hacer ningún ejercicio, pero es como para que vean qué es lo que deberían o cómo deberían plantearlo. Acá están los parámetros que ustedes van a seleccionar como parámetros para analizar desde el punto de vista de impacto, o sea, la consecuencia. Pueden hacer una valoración de peso de cada uno de estos parámetros de acuerdo justamente a cómo la empresa interpreta que cada uno de estos parámetros impacta en la generación de riesgo. Entonces no necesariamente todos tienen que tener el mismo peso, pero al final lo que sí van a tener es un índice de criticidad, ¿sí? Y van a tener acá lo que se llama Equipment Maintenance Strategy, que termina siendo el primer filtro donde ustedes no solamente hacen un índice de criticidad que es totalmente numérico, sino que también lo que hacen es castigar a aquellos equipos que tienen un valor de impacto o consecuencia alto respecto a cualquiera de estos parámetros. Entonces, de esa forma lo que están haciendo es, desde el punto de vista numérico, los van a rankear, pero a su vez los van a rankear desde el punto de vista del impacto mayor que puedan tener. Por eso hacen una clasificación ABC de acuerdo a esa forma de verlo. O sea, en este caso en particular, ¿sí? Lo que estamos diciendo es que este equipo, que estamos hablando de un tanque, ¿sí? Por el modo de falla que se analizó acá es perforación, pérdida de integridad del equipo, ¿sí? Tiene, digamos, dentro de lo que sería el ranking de producción, vamos a mirarlo para atrás para que para que lo puedan entender un poco mejor. No, me fui para el otro lado, disculpen. Acá dijimos producción, decía 3. Producción 3 es alto, ¿sí? Entonces cualquier parámetro de análisis, los parámetros son producción, satisfacción del cliente, seguridad alimentaria, bueno, cualquier parámetro que tenga, digamos, una clasificación 3 para esta forma de analizar es alto, y automáticamente lo castigamos, ¿sí? Este 3 lo castiga y le da la clasificación de A.
Entonces, al margen de que, por ejemplo, acá ven un equipo que dice 280, que es mayor que 120, este equipo tiene que tener un tratamiento diferencial porque uno de sus parámetros de análisis está en la zona alta. Entonces, esta manera de interpretar el análisis de riesgo permite ordenar, no solamente desde el punto de vista de un ranking numérico, sino desde un punto de vista de cuáles van a ser nuestras estrategias sugeridas de mantenimiento para empezar a encontrar las estrategias de control. Entonces, cuando llegamos a ese punto, vamos a encontrar justamente que de acuerdo al ranking, por estrategias de control, vamos a tener tabulados algunas estrategias que son recomendadas o que son mandatorias. Entonces, para un equipo, por ejemplo, clase A, como el que estábamos hablando recién, se propone el rediseño como una estrategia, ¿sí?, que debería ser considerada. Se propone el cambio del contexto operativo, se propone la combinación de estrategias proactivas entre predictivo y preventivo, se propone una ronda por el operador, o sea, como se darán cuenta, este debería, ¿sí?, está marcando, ¿sí?, con mucha fuerza que estas deberían ser estrategias a considerar. Pero, por ejemplo, para un equipo tipo C, ¿sí?, lo único que recomienda como algo mucho más fuerte es justamente una ronda del operador. Esto es una aproximación rápida sin tener que entrar en otro tipo de herramientas como es RCM y Failure Mode and Effect Analysis, que son herramientas mucho más pesadas, que se deberían reservar justamente para equipos críticos A en un porcentaje no mayor al 15-20%. Entonces, de esta manera ustedes pueden avanzar rápidamente en el diseño de sus estrategias desde el punto de vista de cuál es la estrategia de control y de ahí poder disparar cuáles son los planes de mantenimiento asociados a esas estrategias. Cuando lo miran desde el punto de vista de cómo empezamos a trabajar en la eliminación de defectos, desde lo que es el concepto reactivo, en realidad no eliminación de defectos, sino eliminación de fallas, porque estamos hablando justamente de un evento que ya ocurrió, tenemos que tener en cuenta que nuestro modelo de gestión de confiabilidad tiene que tener justamente un proceso sólido, documentado, y practicado en forma regular para poder encontrar a través de diferentes herramientas. Acá estamos poniendo como ejemplo una herramienta que a mí en lo personal me resulta muy interesante, que es el árbol lógico de fallas. Hay otras herramientas mucho más simples como los 5 por qué, Ishikawa, listas de verificación, tormenta de ideas y demás. Pero en definitiva, más allá de la herramienta, nuestro modelo de gestión de confiabilidad tiene que tener un proceso de gestión de lo que es la eliminación de fallas, y ese proceso tiene que tener tres grandes bloques de diseño. La primera parte es el análisis de la causa raíz de la falla desde el punto de vista físico, donde arrancamos evidentemente desde una consecuencia no deseada, el evento, identificamos los modos de falla, ¿sí?, y a través de la identificación de modos de falla identificamos causas raíz. Y llegamos a el análisis de decisión o de comportamiento humano para poder de alguna manera encontrar qué acciones fueron las que llevaron a esa falla desde el punto de vista de la omisión o de la acción directa de la persona. Pero no podemos terminar ahí, sino que tenemos que penetrar en todo lo que es la capa de lo que es la actuación humana, y esa capa de actuación humana está condicionada, ¿sí?, generalmente por causas latentes, que la mayoría de las veces son deficiencias organizacionales, influencias culturales o factores sociotécnicos. Cuando logramos identificar esa causa latente y la logramos eliminar definitivamente, el proceso de análisis de causa raíz realmente ha sido efectivo, y acá hay que trabajar mucho en no quedarse justamente con la causa física, en no caer en el error de buscar culpables, y finalmente en que el proceso, una vez de identificación de acciones correctivas, se cierre completamente desde el punto de vista de la mejora del procedimiento, el entrenamiento de la gente, el cambio de la estrategia de mantenimiento o cualquier acción que sea identificada como una causa latente. El tema de la gestión del cambio, lo vamos a pasar rápido, pero esto también es importante, más que todo en empresas que utilicen muchos productos químicos o que pertenezcan a la industria de oil and gas, donde realmente los riesgos pueden ser muy altos ante la omisión o acción descuidada de generar cambios en las instalaciones sin tener en cuenta justamente las consecuencias. Desde hace aproximadamente 30 años, 34 años, la OSHA ha desarrollado justamente proceso seguro de administración de riesgo. Ese proceso, ese manual PSM,
cubre justamente una serie de acciones que tienen que ser controladas y tienen que ser monitoreadas para poder asegurarse de que cualquier cambio que se realice en una instalación sea un cambio seguro y no nos lleve a una condición indeseada que pueda terminar con una catástrofe. Entonces, cuando hablamos de cambios, en general estamos hablando dentro de lo que es nuestro modelo de gestión de confiabilidad. Evidentemente habrá que adecuarlo a los riesgos de nuestra empresa, pero estamos hablando de cualquier tipo de adición, reducción o cambio de un equipo. Por ejemplo, van a cambiar un O-ring de una bomba y el O-ring de especificación era de Vitón, y cuando van al almacén no encuentran Vitón y les ofrecen poner uno de Buna N, y se llevan el O-ring y lo ponen. Bueno, esa acción tan simple de cambiar un O-ring y haber cambiado la especificación del material sin una aprobación, los puede llevar justamente a tener un problema muy grave. Entonces, lo que propone el Process Safety Management de OSHA es tener un proceso de gestión de cambios. No tiene que ser algo burocrático, tiene que ser algo ágil, pero que realmente pueda permitirles a ustedes tener un control de esos cambios sin arriesgar la operación y sin arriesgar a las personas. Entonces también se mira cambios químicos o cambios de contenedores de los químicos, cambios en parámetros de proceso, por ejemplo. Esto también para las plantas que tienen procesistas, de repente decir, bueno, vamos a pasar de una presión de 20 bar a una presión de 40 bar, bueno, tiene que estar justificado, tiene que estar verificada que la instalación puede soportar esas presiones. Cualquier tipo de edición o reducción o cambios en los sistemas de control, en aquellas empresas que tienen escadas y que tienen sistemas de control lo mismo. La identificación de cambios en el organigrama, por ejemplo, se va un supervisor mecánico y nos quedamos sin supervisor mecánico, que era el único ingeniero mecánico de la compañía, y mañana le decimos al ingeniero eléctrico que tome esa responsabilidad, y hay una cantidad de cuestiones técnicas que el ingeniero eléctrico no va a saber resolver y podemos estar exponiendo a la compañía a una situación de riesgo por una reparación que no está bien planificada o bien analizada técnicamente. En fin, analizar el cambio tiene que ver con eso, con entender que hacer un cambio no es algo que se pueda hacer a la ligera y hay que considerar un análisis y una aprobación previo a la ejecución. ¿Cómo se relaciona mantenimiento y confiabilidad? Bueno, ahora donde empezamos a entender un poco ese vínculo entre mantenimiento y confiabilidad, y acá tienen un estudio muy interesante que muestra justamente que en el año 90, en la década del 90, 91, 92 aproximadamente, se hizo un estudio completo por DuPont. DuPont en ese momento estaba atravesando un problema muy serio de disponibilidad de sus plantas en general, entonces hicieron un estudio en Estados Unidos, Europa y en Japón para ver cómo estaban resolviendo cada planta sus problemas desde el punto de vista de gestión de confiabilidad y gestión de mantenimiento. Y lo que ellos encontraron en ese estudio es que tomando un valor promedio, sus plantas tenían una disponibilidad de un 83.5%, y desde ahí empezaron a ver qué es lo que hacían unas y qué es lo que hacían otras y qué resultados tenían desde el punto de vista de lograr mejorar ese valor de disponibilidad. Y lo que ellos encontraron fue que había plantas que solamente planificaban, ¿sí? Esto es una actividad muy específica de lo que es gestión de mantenimiento, y esas plantas lograron mejorar su disponibilidad en un 0,5%, solamente planificando. Las que solamente programaban lo hacían en un 0,8%. Las que solamente tenían estrategias, acá estamos hablando de confiabilidad, tenían estrategias, pero no tenían control de esas estrategias porque no planificaban y tampoco programaban, no solamente que no lograban mejorar, sino que su disponibilidad bajaba en un 2,4%. Las que tenían las tres cosas, o sea, tenían integrada confiabilidad y mantenimiento, lograban mejorar en un 5,1%. Pero las que a su vez tenían un programa de eliminación de defectos y fallos, lograban aumentar su disponibilidad en un casi 15%. Entonces, cuando miramos todo esto, ¿dónde está confiabilidad? Confiabilidad está en el diseño de los planes de mantenimiento y en los procesos de eliminación de defectos y fallos. Entonces, fíjense qué importante es considerar y poner foco en confiabilidad y no pensar que solamente mantenimiento puede resolver el problema de la disponibilidad de la planta. En este ejercicio, como ven, una planta ejecutando no solamente la gestión de mantenimiento, sino una buena gestión de confiabilidad, puede llegar a tener en el ejercicio hecho por DuPont, por supuesto, un uptime, ¿sí?, de un 98,3%, y eso refleja una disminución del downtime de casi el 90%. Entonces, hablar de confiabilidad es importante, pero sí siempre hablando de mantenimiento. Confiabilidad sola no va a lograr nada, mantenimiento solo tampoco. Si avanzamos un poquito más,
toda esta relación que hablábamos de confiabilidad y mantenimiento se ve justamente también desde el punto de vista de cómo ustedes tienen que enfocar en el diseño sus modelos de gestión de confiabilidad y mantenimiento. La planificación y la programación es lo primero donde tienen que trabajar. ¿Por qué hay que trabajar acá en lo primero? Porque ustedes necesitan darle orden a su organización de trabajo, necesitan tener control, necesitan saber qué es lo que está pasando, necesitan saber cuál es el nivel de utilización de sus recursos, necesitan saber cuál es la capacidad de sus programas semanales, necesitan entender qué porcentaje de mantenimiento preventivo, predictivo, reactivo tienen. En definitiva, primero necesitan tener control. Una vez que empiezan a tener control, el siguiente paso es trabajar en análisis de causa raíz, ¿sí? Empecemos a eliminar las fallas que me están generando impacto directo en mis operaciones. Cuando empiezo a tener control de esas fallas, empiezo a trabajar en forma indirecta en lo que es la optimización de los planes, porque a través del control de las fallas voy a estar modificando planes, y ya cuando tengo control de mi operación, ya cuando tengo control de la eliminación de las fallas, ahí empiezo a optimizar en forma masiva mis planes de mantenimiento. Y una vez que ya tengo bajo control mis planes, en ese mismo proceso estoy haciendo una optimización de la información que tengo que utilizar para poder tener una gestión y tener un tablero de control que me muestre cuáles son los beneficios y cuál es el estado real de mis operaciones, ya sea en la ejecución, en la eliminación o en la optimización de mis planes. Entonces el orden sería planificación y programación, lo primero que hay que hacer. Segundo, eliminación y causa raíz. Esto evidentemente no significa termino con uno y empiezo con el otro. Una vez que el proceso de planificación y programación está maduro, está lo suficientemente sólido, puedo empezar con el que sigue. Puedo empezar incluso sin que esto esté lo suficiente maduro, porque lo puedo apalancar justamente desde el punto de vista del output que vamos a tener del proceso de análisis de causa raíz. Pero en definitiva, no vamos a empezar nunca en una planta que está funcionando desde el punto de vista de la definición de mis equipos críticos, para recién ahí ir a ver las estrategias y recién ahí generar los planes, porque evidentemente la planta ya está funcionando y necesito resultados mucho más rápidos. El modelo estándar de confiabilidad se sigue en la línea y en la secuencia que les mostré recién cuando estamos en un proceso de una planta que se está por construir, una planta que está arrancando. Cuando la planta ya está arrancada, tenemos que tomar otro tipo de decisiones y tienen que ver más con una cuestión de resultados primero y después ir acomodando los procesos. Entonces esos pilares interactúan en forma permanente, pero si se fijan acá justamente lo que es eliminación de causa raíz y lo que es gestión de la información de confiabilidad, son los dos pilares que influyen directamente en lo que es la gestión del mantenimiento, lo que es la mejora de los planes. Independientemente de qué estrategia utilicen, si utilizan RCM, utilizan Failure Mode, Dynamic Analysis, al final del día, arrancando de la eliminación de los fallos, vamos a mejorar nuestra utilización de lo que es la gestión del recurso humano, vamos a impactar en los planes de mantenimiento y vamos a terminar impactando la disponibilidad de nuestras instalaciones. Entonces, estos pilares, cuando uno los lleva al modelo clásico de gestión de mantenimiento, nos van a permitir, desde el lado de confiabilidad, poder desarrollar un modelo de aseguramiento de salud de equipos a través de las estrategias, y lo que nosotros deberíamos lograr, si hemos diseñado bien nuestro modelo de confiabilidad y nuestro modelo de control de estrategias y planes, es que con una inversión del 30%, 15% en estrategias de mantenimiento preventivo y 15% en estrategias de mantenimiento predictivo, medido en horas, ¿sí? Desde el punto de vista de toda nuestra estructura, nosotros logremos generar aproximadamente un 50% de horas hombre de hallazgos. Esta relación es lo que le da la eficiencia, ¿sí?, a nuestro plan de mantenimiento, ¿sí? Esto evidentemente es todo un proceso de ajuste, ¿sí? Lo importante es encontrar que en nuestras estrategias y nuestros planes están generando en definitiva la detección de fallas potenciales, que es lo que queremos para no llegar a las fallas funcionales. Entonces, cuando sumamos esto, tenemos que el 80% de nuestro mantenimiento, medido en horas, es un mantenimiento proactivo. Ese mantenimiento proactivo evidentemente entra en el circuito de planificación, o sea, dentro de lo que es la gestión de mantenimiento, evidentemente desde el diseño que viene desde las estrategias y planes, desde el modelo de gestión de confiabilidad, y lo podemos gestionar de una forma ordenada para que una vez que ese trabajo haya sido ejecutado, podamos retroalimentar, por un lado, los planes,
¿sí? Digo, la mejora del plan de trabajo, por ejemplo, duraciones, falta un código de un rodamiento en el listado de partes, todo lo que tiene que ver con la retroalimentación de la planificación, y todo lo que tiene que ver con fallos, ¿sí? Que han ocurrido, que evidentemente van a ocurrir, lo vamos a retroalimentar a través de un modelo de análisis causa-raíz o un ciclo FRACAS, como se define más ampliamente, donde vamos a trabajar en la confiabilidad del equipo a través de modificaciones, por eso acá estamos hablando de procedimientos de gestión de cambio, modificaciones ¿de qué? De nuestras estrategias. Entonces por acá cerramos la parte de confiabilidad, cómo aumentamos la confiabilidad eliminando defectos y fallos, y por acá retroalimentamos cómo hacemos más eficiente el proceso de gestión del trabajo. En definitiva, vemos cómo empezamos a coincidir. Bueno, esto lo voy a pasar rápido porque no tiene mucho sentido, la información la van a tener disponible igual en la presentación, pero acá me quiero centrar justamente en este concepto con el que arrancamos la presentación. Eficiencia o eficacia, son las dos necesarias. Necesitamos ser eficientes y necesitamos ser eficaces. Por un lado, vamos a generar la eficiencia, la vamos a generar haciendo las cosas correctas, se enfoca en los procesos. En definitiva, en la utilización optimizada de los recursos es una medida de productividad. Si lo miramos desde el punto de vista de lo que es una cadena de procesos, tenemos recursos, un proceso, un resultado, un objetivo. Cuando trabajemos en eficiencia vamos a estar trabajando justamente en esta línea. Cuando queramos trabajar en eficacia, vamos a trabajar en ver cómo el resultado que estamos obteniendo se alinea con el objetivo que queremos. En definitiva, la eficiencia, medios y la eficacia, que es nuestro objetivo, nos dan efectividad. Este concepto, practicado desde el punto de vista de un modelo de gestión de confiabilidad y mantenimiento, nos lleva justamente a entender que cuando logramos ser eficaces, ¿sí? O eficientes, de acuerdo al concepto que acabamos de hablar recién, vamos a ver justamente que si solamente somos eficientes, vamos a estar haciendo las cosas, muchas veces las cosas incorrectas de la forma correcta. ¿Sí? Entonces somos muy eficientes porque estamos logrando repetitividad de algo que no necesariamente es lo que tenemos que hacer. Entonces con el tiempo, evidentemente, vamos a fracasar. Si solo somos justamente eficaces, o sea, somos muy exactos, vamos a sobrevivir, ¿sí? Porque estamos haciendo las cosas correctas de una manera incorrecta, porque no logramos precisión. Una vez lo hacemos de una forma, otra vez lo hacemos de otra forma, pero estamos alrededor del objetivo. Lo que estamos necesitando es no solamente lograr hacerlo de una forma eficaz, sino hacerlo de una forma eficiente. Y ahí es donde vamos a lograr hacer las cosas correctas de manera correcta y donde vamos a lograr tener justamente una precisión y una exactitud respecto al objetivo que estamos buscando. Ese concepto se resuelve desde el punto de vista justamente metodológico, entendiéndolo de la siguiente manera. Cuando hablemos de eficiencia, precisión, vamos a estar hablando de gestionar el trabajo. ¿Sí? Un modelo de gestión de trabajo y un modelo de gestión de materiales. Y cuando estemos hablando de eficacia, ¿sí? Cuando estemos hablando de eficacia, exactitud, vamos a estar hablando justamente del mantenimiento proactivo o de lo que se define como ingeniería en confiabilidad. Para ir cerrando, algo que no es menor es la gestión del dato, lo que hablábamos al principio. Nosotros tenemos que pensar en un modelo que sea práctico en el campo, pero un modelo que pueda ser sostenido desde la toma de decisiones basado en datos. Entonces, todos los datos que ustedes generen tienen que ser cuidados, tienen que ser mantenidos, tienen que ser datos precisos, tienen que ser datos que les permitan justamente poder tomar decisiones y poder mostrarle al negocio a través de diferentes casos la conveniencia de tomar una decisión o tomar otra decisión, y mucho más cuando estamos hablando del impacto financiero que podemos generar en esas decisiones. Entonces, los datos tienen que ser, ¿sí? Tienen que ser bien claros, tienen que cumplir con definiciones de parámetros, tipos y formatos. Tenemos que tener justamente esa base fundacional de datos que hablábamos al principio bien clara y bien completa. Tenemos que entender cómo vamos a manipular ese dato, hay que tratar de manipularlo lo menos posible. Hoy se recomienda tratar de tener sistemas automatizados de datos y no estar transfiriendo en forma manual y usar planillas Excel y demás. Por supuesto, eso depende del presupuesto de cada uno, pero en definitiva hay que tratar de ir a un modelo automatizado de gestión del dato. Tener la población suficiente y tener un periodo de vigilancia adecuado
para tener justamente confianza estadística, ¿sí? Evidentemente, cuando vamos a levantar una orden de trabajo, si vamos a estar tomando el tiempo de reparación para después hacer un análisis estadístico y poder determinar la mantenibilidad de un equipo o una familia, tenemos que tener la suficiente confianza en que esos datos son medianamente ciertos, entonces tenemos que trabajar con nuestra gente en decir, bueno, cuando vamos a declarar un dato, declaremos el dato, no tenemos que ir con un cronómetro a medir, pero tampoco tenemos que no minimizar ese dato y no cargarlo, entonces al final cuando viene el ingeniero de confiabilidad y quiere hacer algún estudio, que hacer alguna proyección, no hay datos. Entonces hay que trabajar el dato desde el momento cero. Y ese dato no solamente va a servir para la estadística, sino que nos va a servir para poder tipificar nuestras actividades de mantenimiento y también seguir trabajando desde el punto de vista de los indicadores. Entonces acá les dejo como referencia una clasificación justamente alineada con la SMRP, que es la Sociedad de Profesionales de Mantenimiento y Confiabilidad, donde les da una idea bastante clara de cómo organizar o cómo tipificar sus órdenes de trabajo. Pensando en el 100% del trabajo que hace mantenimiento, nosotros tendríamos que encontrar cualquier orden de trabajo clasificada de acuerdo a este concepto en 4 grandes grupos. ¿Cuáles son esos grupos? El primer grupo van a ser todos los trabajos que se definen como estructurados. Acá tenemos todos los trabajos que tienen que ver con el diseño de nuestras estrategias y nuestros planes. Los preventivos, los predictivos, la búsqueda de falla, todo trabajo estructurado que está diseñado para controlar un fallo. Esos deberían estar categorizados con un código único, que a su vez lo pueden abrir en predictivo y preventivo, o en tantos otros grupos de planes de mantenimiento o estrategias que quieran, pero siempre encontrarlos en la misma clasificación. Después van a tener como contraparte lo que es el mantenimiento correctivo. Y acá tenemos que tener sí 2 clasificaciones muy claras y que se puedan distinguir rápidamente. Por un lado, el mantenimiento correctivo que deriva del mantenimiento estructurado, en definitiva es un hallazgo. Por ejemplo, tengo un predictivo de vibraciones, el predictivo de vibraciones me identifica un rodamiento con un problema X, y voy a generar una nueva orden de trabajo. Esa nueva orden de trabajo la tengo que codificar como un correctivo, ¿sí?, proveniente de un trabajo estructurado. Lo pueden clasificar con un nombre distinto. Esto es un concepto, esto podría ser, por ejemplo, hallazgo, pero en definitiva necesito clasificarla distinto a lo que es un correctivo de fallo, porque cuando vayamos a hacer un análisis, a hacer una evaluación de madurez, no es lo mismo un correctivo de un hallazgo que un correctivo por fallo. Y después acá tienen el correctivo por fallo. Cuando hablamos de fallo, tenemos que ser también muy claros en definir ese concepto de fallo, si es un fallo funcional o un fallo catastrófico. La recomendación es hablar de un fallo funcional. Una vez que el equipo deja de prestar su función, ya no está más generando el valor que debería generar, con lo cual el equipo ya está en fallo. Y después tienen 2 clasificaciones más. Una tiene que ver con todo lo que son mejoras y modificaciones, donde acá tienen que dividir todo lo que es soporte desde mantenimiento a lo que tenga que ver con proyectos de capital, y todo lo que tenga que ver con soporte de mantenimiento para lo que no sean proyectos de capital, que en definitiva son modificaciones menores. Y todo lo que no entra en alguna de estas 3 clasificaciones, entra en otros trabajos, que podríamos hablar, por ejemplo, de servicios, ¿sí?, que generalmente mantenimiento presta servicios o operaciones en muchas ocasiones, y no es una tarea de mantenimiento per se, pero es tiempo y es trabajo que mantenimiento dedica a sostener otro tipo de actividades. Finalmente, con esta clasificación y con entendiendo que el dato es algo que hay que cuidarlo, y por eso desde el modelo de confiabilidad hay que trabajarlo y conjuntamente con mantenimiento, van a poder definir una serie de indicadores, que en este caso vamos a mirar algunos relacionados con lo que es un modelo de confiabilidad, entendiendo 2 tipos de indicadores que hay que poder trabajar: los indicadores de atraso, o los indicadores lagging, como se dice en inglés, o los de adelanto, que son leading. Básicamente, la diferencia que hay entre estos 2 indicadores es que el de adelanto es un indicador que permite predecir un comportamiento futuro, y el de atraso me está mostrando un resultado que ya está cerrado. Entonces, esos 2 tipos de indicadores son necesarios tener para poder tener una dimensión concreta de qué es lo que está pasando en nuestro proceso de gestión de confiabilidad. Y yendo concretamente para pasar esto, lo tienen de respaldo a la parte final, vamos a encontrar que cuando miremos ese tipo de indicadores, en el concepto de un indicador histórico, ¿sí?, que sería un indicador de resultado, y un indicador de proyección, que sería un indicador del tipo leading, lo que vamos a encontrar, por ejemplo, acá, que muchas veces se confunde, uno habla, por ejemplo, de un cumplimiento, ¿sí?, de un preventivo. El cumplimiento de un preventivo
¿sí? Desde el punto de vista de mantenimiento, es de resultado. Ahora, el cumplimiento de un preventivo, ¿sí? Que se alcance el resultado de ese indicador desde el punto de vista de confiabilidad, es leading. Porque si yo tengo un buen cumplimiento preventivo, lo que me está diciendo es que voy a tener seguramente, si está alineada la estrategia a la detección del modo de falla y evidentemente al control de ese modo de falla, voy a tener mayor confiabilidad en mis equipos. Entonces, de la misma forma, un indicador de confiabilidad de equipos que es de resultado, puede ser un indicador leading desde el punto de vista de costo de mantenimiento. Si yo tengo buena confiabilidad en mis equipos, esto como consecuencia va a hacer que los costos de mantenimiento bajen. Y con la misma metodología de pensamiento, un indicador de costo de mantenimiento puede ser justamente de resultado para mantenimiento, pero puede ser un indicador leading para lo que es la rentabilidad del negocio. Entonces, cuando se diseñan estos cuadros de indicadores, hay que tener en cuenta justamente la interacción que hay en los distintos procesos de todos los modelos, el modelo de gestión de confiabilidad, el modelo de gestión de mantenimiento, porque en definitiva ninguno puede operar solo y todos están interrelacionados para la generación de resultados en la gestión de activos. Y para finalizar, acá vamos a mirar rápidamente algunas fuentes de indicadores que ustedes pueden consultar. Simplemente lo dejo como respaldo. Bueno, desde el punto de vista internacional tenemos indicadores que vienen de la SMRP. La SMRP tiene un set de 67 indicadores, este número puede variar, depende de la edición de la guía, y esos indicadores están organizados de una forma tal de poder monitorear diferentes procesos de gestión dentro de lo que es la organización de confiabilidad y mantenimiento de una organización, desde la parte más orientada al negocio. Hay 4 indicadores, en la parte de lo que es confiabilidad de los procesos, 6 indicadores, confiabilidad de equipo 9, organización y liderazgo 4, y gestión del trabajo, que es lo que más tiene desarrollado la SMRP, que sería justamente el modelo de gestión de mantenimiento, tiene 44 indicadores. Cuando vamos a lo que es el modelo de la norma 15341, que responde a una normativa europea, conceptualmente tienen aproximadamente la misma cantidad de indicadores, como ven acá 71, la otra tenía 64 creo, 67, pero los tiene organizados distintos. Los tiene organizados desde el punto de vista de indicadores económicos, técnicos y organizacionales, y para diferentes niveles de la organización. Esto es un concepto interesante porque evidentemente no todos los niveles necesitan la misma información ni la misma forma de que esa información sea procesada. Entonces tienen estas dos fuentes de información que los pueden guiar para el diseño de sus tableros de control, ya sean de sus modelos de confiabilidad como sus modelos de gestión de mantenimiento. Y acá pongo 5 indicadores que a mi criterio son los más interesantes desde el punto de vista de cómo medir el modelo de gestión de confiabilidad, desde el punto de vista de resultados. Hay otros indicadores que miden más que todos los procesos, pero si quiero ver qué tan eficiente y eficaz es mi modelo de gestión de confiabilidad, ¿dónde lo tengo que ver? Lo tengo que ver en las acciones concretas que ocurren en el mantenimiento. Entonces acá ven, por ejemplo, este indicador que lo que mide es la relación que hay entre la cantidad de órdenes de mantenimiento, hallazgos, lo que hablábamos hace un rato, ¿sí? Que se generan por los planes de mantenimiento preventivo y predictivo versus la cantidad, ¿sí? de total de órdenes correctivas, totales. Entonces digo, ¿qué porcentaje debería estar relacionado para tener de alguna forma ese acompañamiento de que mis estrategias están generando hallazgos de fallas potenciales? Bueno, el valor de referencia entre un 20 y un 25%. Después tenemos lo que es el cumplimiento, ¿sí? De los planes, ¿sí? Este es bien duro. Lo que hablábamos recién, si yo tengo un buen cumplimiento de mis PMs y mis PDMs, evidentemente eso significa que estoy controlando, si están bien diseñados, estoy controlando mis modos de fallo, estoy controlando justamente la aparición de esas fallas que no quiero tener. Entonces, se busca permanentemente que tenga un valor muy alto, ¿sí? Entonces acá cuando tenemos estructuras donde tienen estrategias, pero no tienen governance, no tienen disciplina en la ejecución de la estrategia, no me sirve de nada una estrategia que no se está ejecutando. Perdón, me queda uno más acá, ¿no? A ver, ¿qué pasó? 2. Ah, son 2 ahí, perdón, pensé que había un tercero. El otro que vemos es el mantenimiento reactivo, ¿sí? Si mis estrategias están funcionando bien y mi modelo de gestión de fallos también está funcionando bien, yo no debería tener interrupciones en mis programas de mantenimiento semanales, con lo cual lo que miro acá es justamente qué nivel de interrupciones tengo, que en definitiva es el indicador más
más clásico y el primero que hay que mirar. O sea, cuánto mantenimiento reactivo tengo es una indicación clásica de que mis estrategias no están funcionando. Entonces ese valor debería estar por debajo del 5%. El mantenimiento proactivo, que es un poco lo que hablábamos antes, que es la ejecución de todo mi mantenimiento preventivo y predictivo y los hallazgos, estamos hablando de esos correctivos estructurales que hablábamos antes, la sumatoria de todo eso debería estar entre un 65 y un 80%. Y finalmente, el mantenimiento planificado, ¿sí? Porque en definitiva, si mis estrategias están activas a través de los planes de mantenimiento y yo tengo una buena planificación, evidentemente esas estrategias van a llegar a ser ejecutadas de la forma correcta, con lo cual también se busca que la tasa de planificación sea alta y no estar solamente programando mantenimientos sin que estén planificados, porque evidentemente esos mantenimientos no necesariamente se van a ejecutar de la forma correcta o no se van a poder realizar. Y bueno, hasta acá llegamos un poco con esta presentación y esta charla. Espero haber sensibilizado un poco el concepto o haberles transmitido la idea de lo importante que es modelar desde el comienzo el proceso de gestión de confiabilidad, que es un proceso que no va solo, que hay que asociarlo a mantenimiento, hay que trabajarlo en forma independiente y que evidentemente es todo un trabajo en conjunto y donde hay que lograr que la compañía, la empresa se sensibilice no solamente desde el punto de vista de la rentabilidad, como hablábamos antes, como objetivo final, pero que se sensibilice que este viaje es un viaje donde hay que hacerlo en forma conjunta, por eso hablamos de confiabilidad operacional como un concepto mucho más amplio de lo que es confiabilidad técnica. Muchísimas gracias, Hernán. Claro, abordaste todos los temas, nos dice entender que no solamente es una herramienta, una metodología, sino mucho más que eso. Coincide lo que tú comentas, sensibilizar al tomador de decisión para que nos ayude a implementar un buen modelo de gestión de la confiabilidad. Me gustaría que por favor todas las personas puedan calificar y si tiene alguien una pregunta la puede escribir o puede levantar su manito para que Hernán le pueda responder. Y sobre todo, por favor, chicos, ¿qué les ha parecido el webinar del día de hoy? Hemos planeado para todos ustedes, para que ustedes puedan conocer más sobre la importancia de lo que es confiabilidad. Como lo dijo también Hernán, la confiabilidad no es nada si también no hay un modelo de gestión de mantenimiento correctamente implementado.